¿A dónde con tanta prisa, eh? Papá. Nada de eso, ¿eh? Mi trabajo es hacer que los clientes que me paguen ganen las elecciones. $1,000,000. Estos van a ser órdenes. ¿Sabes qué? Está más chido de lo que pensé, ¿eh? ¡Nicolás! ¿Cómo me encontraste, Romero? Vamos, todo el mundo te conoce, Vicenta. Pues sos prácticamente una leyenda. Ya me estoy preocupando. Nunca te había retrasado tanto, no me estás contestando. ¡Ya, Romero! ¡Preparen, pues! ¡Romero! A ver, ya sabes quién soy. Soy la líder de este grupo. Si me quieres a mí, llévame, pero a ellos déjalos en paz. Entonces ya sabes lo que les vamos a hacer, ¿verdad? Su tirito de gracia para que respeten. ¿Qué quieren? ¿Plata? ¿Les damos plata? ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Sabemos que tienen dólares porque van a cruzar el gabacho. Es suyo, pero déjenos en paz. ¡Ya estuvo, pues, hombre! ¿Qué quieren? ¿Otra masacre de San Fernando nomás? Ya saben lo que le hacemos a los migrantes que no pagan vacuna. Tamaulipas es territorio petate. La frontera no tiene dueño y si acaso los dueños son todos ellos. Los que la quieren cruzar para escapar de desgraciados como ustedes. ¡Vicenta! Los meros meros. En esta somos nosotros. No eres acero. No eres del cártel de Jalisco. Tú mejor que nadie deberías de saber cómo están repartidos los territorios. Hagamos algo. Dejen ir a las mujeres. Yo les puedo hacer una transferencia, pero déjenlas en paz. Ya. Tanta habladera. Ya me quitó la gana del varo. Ya se me antojó otra cosa. Me vuelves a tocar y aquí nos vamos a petatear los dos. Romero, cuidado, hombre. Romero, por favor. Romero. Por favor, paren esto. ¡Ya! Suéltame. Quédate quieta, cabrón. ¿Se siente bien, señor? Lo veo muy pálido. Sí, estoy bien. Pero no voy a abrir una cuenta en este banco en este momento. Ya te estás tardando, Pepita. No me obligues a entrar a buscarte, cabrón. ¿Qué pasa, chavo? ¿Estás bien? No me siento bien, Pancho. Ya me quiero ir. ¿Cuánto le falta, señor? Estoy imaginando cosas, cabrón. Creo que me va a dar un ataque de azúcar. Estás imaginando. Pues el cabrón de atrás se parece a José Ángel. ¿El muerto? Los muertos no reviven, ¿O qué? Ya es cajero de banco. Tranquilo, mi chava. Véalo. 8 semanas y para mí parece una eternidad, Débora. Con tanto malestar yo ya no puedo más. Mija, tienes que aguantar como una campeona porque todavía te faltan 7 meses. Sí. Mira, Rosario, tómate esto. Ay, gracias. Te va a ayudar. Esos malestares son solo los primeros meses. Ya después todo va a pasar, ya verás. Ay, ojalá. Pues si es varón te va a durar todo el embarazo. Ay, bueno, ya déjala, no la asustes. Deja que se recupere. ¿Alguna vez has estado embarazada de un varón? No, Débora, pero estamos hablando de que Entonces mejor no opines si no sabes. Toma, toma. No la toques, animal. ¡Déjala en paz! ¡Suéltala! Es con la chillona, ¿eh? Si fueras mi chamaca ya te hubiera caído el llanto a bola de... Pero no es tu hija, Si le vuelves a hablar así, te voy a arrancar la lengua y te la voy a meter por el orto.
Romero. Romero, háblame. Hijo. A ver, ya te dijimos que te llevaras la feria. Bebote, entrégales todo. No saben con quién se metieron. Ya tienen la plata, lárguense. Nos vamos cuando se nos da la gana. Aquí mis chicharrones son los que truenan. Vicenta, los migrantes. Bebote. ¡Ey! Déjame este extijuanito a mí. Te querías ser el héroe, ¿no? Solo me defiendo, Ah, mira. Qué bonito. ¿Estás bien? ¡Ya no más! Si sigue fregando, me lo quiebro a él. No, ni madre. Ya estuvo bueno. Órale, jálale, aquí me tienes, ¿no? Mi amor, me preocupé mucho por vos. ¿Te hicieron algo? ¿Esta gente te hizo algo? Mira cómo te tiene. Escúcheme, ¿vas a estar con este hombre? Un momento. Ahora quiero que te despidas de esta gente porque van a hacer un viaje muy, pero muy largo. Y no van a volver nunca más. Mario, cálmate. Una sola. Una sola bala necesito. Cálmate. Acá te pondría la bala. Entre los dos ojos. Y si estoy teniendo compasión, es solamente porque nos parecemos. En el fondo somos iguales, somos padres. Y los padres hacemos todo por nuestros hijos, todo. Por eso estoy teniendo un poco de piedad. ¿Y ustedes dos? ¡Judas, eh! Por favor, traidora. Por favor, Mario, por favor. Por favor, ahora, Peli, por favor. Llora. ¡Llora! Ay, por favor, Mario, ya. Se van a arrepentir de haber nacido. Se van a arrepentir de haber nacido, hijo de... Ay, ahora sí. Quédate quieto, ¿eh? Quédate quieto tú, No pude abrir la cuenta. ¿Cómo que no abriste la cuenta, Si eso mero fue que vinimos. Bueno, no lo voy a hacer en este, pero lo voy a solucionar con otro. No voy a llegar con las manos vacías. Vámonos. Algo estás escondiendo, Pepita. ¿Qué te pasa? Estás muy nerviosa. ¿Qué tiene otro banco que no tenga este? Bueno, este banco tiene intereses muy bajos. Además, ¿quién deposita semejante cantidad en un banco que ofrece menos? Van a sospechar. Necesitamos intereses variables y competitivos. Además, también necesitamos que ellos crean que nos atrae la oferta que nos hacen. No entendí ni madre lo que dijiste. ¿Para qué preguntas? Vámonos. Hay algo que realmente odio de vos, Doria. En realidad muchas cosas, pero lo que más odié siempre es tu soberbia. ¿Realmente creíste que era yo tan como para no descubrir tus planes? Siempre te estuve vigilando, aun cuando estabas en la cárcel. Siempre lo seguí. Y así es como descubrí sus pequeñas conspiraciones.
y sus débiles intentos de complot, todo. Ya le dije todo lo que sé, señor. Por la memoria de mi madrecita, que en paz descanse. Ya no sé más. Pobre tu madre. Debe estar revolcándose en la tumba al ver que tiene una hija tan mentirosa. Señor, no, por favor, no. Y así fue como la vieja confesó todo. Todo. Hasta tu jueguito con las pastillas, con las mentitas esas, Andrea. Pero se terminó. Hasta acá llegaron. Buen viaje. Mira, Casas, a mí hazme lo que quieras, pero te advierto algo. A partir de hoy, mis dos hijas van a quedar libres, cabrón. Libertad, habla el imbécil que secuestró a mi hija. ¡No vas a vengar! ¡Ahora corran, a lanzar! No tiene balas la de tu madre. Yo no necesito balas. Mire nada más al chilpayate. Ahora se cree macho. ¿Qué? ¿Que se te olvidó que yo te curé las heridas, pendejo? ¿Que traes la pistolita porque yo te enseñé a disparar? ¿Qué crees? ¿Que te tengo miedo? ¿Qué ching... Soy el Tiburón 2 y que no se te olvide. Nicolás está muerto y tú lo vas a acompañar si sigue ching... Vete para la casa. Nicolás, ya. No, Tiburón. ¡Vete para la casa! ¿Te conté que me gusta matar gente? No tengo ningún plan de empezar contigo. O con estos. El que busca encuentra. Jorge, entiende. El caso fue cerrado por las autoridades porque no hay rastros que nos lleven a los responsables. ¿Pero cómo pueden cerrar si no han encontrado el cuerpo de Nicolás? ¿Cómo lo pueden cerrar así, nada más? Pero ¿sabes qué? No importa si tú o el FBI o quien sea quieran cerrar el caso. Para mí este caso nunca va a estar cerrado. ¿Y sabes por qué? Porque estas heridas siguen abiertas. Aunque pasen años, estas heridas nunca van a cicatrizar. Me quedé solo. Me quedé vacío, me quedé incompleto. ¿Tú qué crees? Que llevo mi vida feliz, como si Nicolás nunca existió, como si yo no lo llevé 9 meses en mi vientre, como si no existió. ¿De verdad? Es que para ti nunca existió. Jamás tuviste la vocación de ser una verdadera madre. En cambio, ¿yo qué? Yo le dediqué todo mi tiempo, toda mi vida, le di absolutamente todo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué se supone que sigue? ¿Sabes qué? Dame la dirección donde la tienes, hijo de... Dame la dirección y no me vuelves a ver nunca más, te lo juro. No lo sé, nadie la sabe. ¡Dame la dirección! No sé dónde está el Indio Maro. El Indio Maro nos mandó la camisa de Nicolás en un sobre. Jorge, nadie sabe dónde se esconde. Nadie. Voy a seguir buscando el cadáver de mi hijo. Y voy a seguir buscando a este hijo de... Con o sin tu ayuda voy a hacer lo necesario para encontrar el cuerpo de mi hijo. Le voy a dar la paz que no le pudimos dar en vida, ni tú, ni yo. No, que muy macho, pues. Aquí estoy. ¿O que te faltan huevos para terminar lo que veniste a hacer? ¡Jálele! Tocas un pelo y te mato, güey. Me encanta cuando los pendejos se quieren hacer los héroes. ¡Ya estuvo, pues!
¿Quieres probar el tiro de un policía? Suéltalo. Policía, mis nalgas. ¿Qué te hicieron? ¿Segura? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.